este video está basado en el artículo Anti-exclusión y racismo del año 2004 y cuyo autor es Olivia Gall. Como primer punto tenemos lo que son las paradojas de la igualdad, y en esta se nos plantea que gran parte de la población y especialistas han formulado interrogantes para erradicar de una vez por todas y de forma activa la exclusión social derivada de cualquier tipo, la discriminación, la intolerancia, la xenofobia y principalmente el racismo. En la actualidad muchos biólogos, genetistas y antropólogos físicos han llegado a la conclusión de que desde el punto de vista biológico las razas no existen. En otras palabras, no hay duda de que hay variaciones genéticas, pero es muy difícil partir de un gen o de un grupo de genes y trazar una línea alrededor de su distribución en el espacio de tal modo de que podamos definir los límites de una raza. Por otra parte, varios psicólogos coinciden en el hecho de que los seres humanos en promedio somos muy similares en cuanto a capacidades y nuestras limitaciones mentales. Priva por lo tanto un acuerdo bastante generalizado entre los científicos naturalistas y sociales en el sentido de que las razas no son sino construcciones sociales. En otras palabras, al igual que la identidad, la raza es entonces una idea. Es un concepto que ha sido frecuentemente usado en lugar del de raza, ya sea porque el solo uso de la palabra raza ha sido considerado por sí mismo como un propagador del racismo al entrañar que desde el punto de vista biológico las razas en efecto existen. La raza y la etnicidad son conceptos distintos, aunque estrechamente relacionados, en especial dentro de las sociedades coloniales o con un pasado colonial. La primera es una construcción social basada en ideas acerca de la diferencia innata que se fueron forjando como elementos centrales en el establecimiento de la diferencia durante los encuentros coloniales con otros pueblos. La segunda es una construcción social basada en una noción específica de la diferenciación cultural construida sobre la noción del lugar de origen, en la que las relaciones sociales responden antes que nada a diferencias geográficas especialmente determinadas. Cuando se habla de identidad en colectivo se refiere a un nosotros somos, refiriéndose a aquel grupo que puede compartir cultura, historia o un territorio en conjunto. Debido a esto se sienten idénticos. Al contrario, la otredad es como otros perciben a ese grupo, refiriéndose como un ellos son. Algunos de los mejores especialistas europeos sitúan el nacimiento del racismo con el surgimiento de la modernidad, la cual abarca la conquista de nuevos territorios y el descubrimiento del continente americano, con la ilustración, pensamientos de la época, cartas magnas y consolidación estados-nación en el siglo XIX. Por otro lado, algunos investigadores decían que el racismo surgió por el hecho de que no se rendía correctamente el culto a Dios o que no había nacido una cultura digna para ser vista por Dios. Pero con el nacimiento de las relaciones modernas el pensamiento cambia y se dice que es debido a la inferioridad de unos sobre los otros por cuestiones biológicas. Para otros investigadores, este surge con un principio estructurante de desigualdad antes de la modernidad, mientras que la sociedad moderna está basada en un principio estructurante de la igualdad como valor. En pocas palabras, todos los ciudadanos de una nación son iguales ante la ley y gozan de los mismos derechos individuales. Por otro lado, se plantea algo conocido como racismo científico, la cual surgió con el fin de justificar las desigualdades sociales que se iban presentando con todos los avances científicos, mercados y el pensamiento de la sociedad que se estaba estableciendo en esa época, en la cual el ideal era construir una ideología nacionalista sólida. También se resume en algo tan simple y tan antiguo como el exterminio del otro. La intolerancia y la exclusión pueden ser considerados como orígenes del racismo. Si se tiene en cuenta la definición de Castoriadis, identificamos que el racismo es un fenómeno universal. Cuando identificamos a los otros o al otro hacemos frente a tres posibilidades: considerar a las instituciones de esos otros como superiores, como iguales o equivalentes o como inferiores. Las instituciones estatales, la educación, la religión, la cultura, las costumbres y tradiciones principalmente aportan a considerar a personas que se salen de las normas o conductas establecidas ética, moral o socialmente como raros, enfermos, condenables o detestables porque resulta muy difícil tolerarlos.
Históricamente, los principales afectados son lugares en donde habitan poblaciones afro e indígenas a los cuales no se les respeta la libre movilidad dentro de sus territorios y tampoco muchos de sus derechos. El conflicto por grupos armados ilegales y el abandono por parte del Estado son principalmente los causantes de la exclusión y segregación en este caso, a pesar de que leyes como la 4635 reconozcan la necesidad de proteger la diversidad étnica y cultural y el derecho a la igualdad de todas las culturas que conforman la nacionalidad colombiana. El pueblo Wiwa es una de las víctimas de esta exclusión, racismo y violencia. En 2010, la Corte Constitucional emitió un comunicado para que el Estado los protegiera junto con otros pueblos indígenas. Según este organismo, para tal año, los Wiwa habían sido víctimas de 61 delitos. Cientos de indígenas Wiwa con sus familias se han desplazado hacia zonas relativamente cercanas y urbanas, teniendo que abandonar sus territorios como consecuencia de la violencia. La historia se repite con el pueblo afrocolombiano. El 10% de la población víctima del conflicto en Colombia se reconoce como negra, afro, raizal y palenquera. Los departamentos más afectados han sido Nariño, Chocó, Valle del Cauca, Antioquia y Cauca. A través de muestras artísticas, musicales y culturales, estos pueblos manifiestan sus sentimientos y emociones causados por la violencia. Hablé con mi padre. Asesinatos, masacres, desapariciones, torturas y secuestros hacen parte de la lista de delitos que generan sufrimiento y aquejan lógicamente a las poblaciones. Qué triste traer hijos para que la guerra se los lleve. Yo le pido a mi Dios que perdone mis pecados, pero que también perdone a los que sangre han derramado. Que un día 4 de septiembre un gran daño me han causado, arrancando de mi vida a uno de mis hijos amados. Ese ser tan especial que había nacido de mi vida. Y en el año 2012 yo sentí que me moría. Me habían cortado las manos. Era lo que yo sentía, porque de mis 5 hijos era uno de mis alegrías. Para erradicar el racismo y la exclusión, se necesita que realmente tomemos conciencia y le demos el valor que merece el ser humano, pero por más fácil y claro que sea la problemática, es difícil de tratar porque toca temáticas que van directo a la sensibilidad de las personas, los grupos, las colectividades o naciones, como vienen siendo la sangre, la religión, tradiciones, historia, color de la piel, arte, lenguaje y las maneras de ver y sentir y enfrentar a los otros. En Colombia, aunque muchas veces se niegue que existe el racismo, históricamente ha sido evidente desde la época de la colonización. En la actualidad todavía se vive con un concepto racista, principalmente para las mujeres negras e indígenas. Esto se puede evidenciar en el trato, en el territorio, en las oportunidades de empleo o estudio, ya que el concepto que se tiene de estas mujeres es que son mejores para el trabajo doméstico sin tener en cuenta su intelecto para el estudio o otros trabajos. También en términos de derechos, en este país se valora más la opinión de la mujer blanca que de una mujer negra o indígena. En conclusión, podemos decir que aunque se ha generado un cambio positivo, es evidente que el racismo y la exclusión están presentes en nuestra sociedad y que los principales afectados son los pueblos indígenas y afro, además de los diversos géneros.